Europa no se volvió vulnerable energéticamente por un solo error, ni por una decisión aislada. Su fragilidad actual es el resultado de décadas de elecciones políticas, económicas y geoestratégicas que, vistas en retrospectiva, construyeron una dependencia estructural en uno de los pilares más críticos de la economía moderna: la energía. En el escenario internacional, pocos factores influyen tanto en la inflación, en la competitividad industrial y en la estabilidad social como el acceso seguro y previsible a fuentes energéticas. Comprender cómo Europa llegó a esta situación es fundamental para entender no solo su presente, sino también las tensiones que marcarán la economía global en los próximos años. La cuestión energética europea no es un tema técnico reservado a especialistas. Es un asunto profundamente geopolítico, con implicaciones directas en la economía global y en el equilibrio del poder internacional. Desde el precio que pagan los hogares por la electricidad hasta las decisiones de inversión de grandes conglomerados industriales, la energía atraviesa todos los niveles de la vida económica. Al final de este análisis, el espectador comprenderá por qué Europa se volvió vulnerable, quiénes fueron los actores clave de este proceso y cómo estas decisiones condicionan el futuro del continente y de los mercados financieros globales. Para entender el origen de esta vulnerabilidad, es necesario retroceder varias décadas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se reconstruyó bajo un modelo industrial intensivo en energía, inicialmente basado en el carbón y más tarde en el petróleo. La crisis petrolera de los años 70 fue una advertencia temprana sobre los riesgos de la dependencia externa, pero también impulsó una estrategia de diversificación que incluyó la energía nuclear y, progresivamente, el gas natural. Autores como Daniel Yergin, en su obra sobre la historia de la energía, destacan que el gas fue visto como una solución intermedia, más limpio que el carbón, más flexible que el petróleo y políticamente más manejable. En este contexto, la Unión Soviética y, posteriormente, Rusia se consolidaron como proveedores clave de gas para Europa. La geografía jugó un papel central. La proximidad territorial, las vastas reservas rusas y la construcción de una extensa red de gasoductos crearon una interdependencia que, durante años, fue presentada como una relación mutuamente beneficiosa. Alemania, como principal economía europea, asumió un rol protagónico en esta estrategia, apostando al gas ruso como base de su competitividad industrial. Esta decisión fue respaldada por una visión que separaba economía y política, bajo la premisa de que la interdependencia comercial reduciría los riesgos de conflicto. Sin embargo, esta lectura ignoró advertencias recurrentes de analistas geopolíticos. Zbigniew Brzezinski y otros estrategas estadounidenses señalaron durante años que la energía podía convertirse en un instrumento de poder. Europa, al reducir su producción interna y limitar la exploración de nuevas fuentes, aumentó su exposición a shocks externos. Al mismo tiempo, decisiones políticas como el cierre progresivo de centrales nucleares en algunos países reforzaron la dependencia del gas importado, concentrando el riesgo en un número reducido de proveedores. Los actores involucrados en este proceso no se limitan a gobiernos nacionales. Grandes empresas energéticas, instituciones europeas y movimientos políticos influyeron en la orientación estratégica del continente. La transición energética, impulsada con fuerza a partir de la década de 2000, priorizó el desarrollo de energías renovables, un objetivo legítimo y necesario desde el punto de vista climático. No obstante, como advierten informes de la Agencia Internacional de la Energía, la transición fue diseñada sin mecanismos suficientes de respaldo, subestimando la volatilidad de las renovables y sobreestimando la estabilidad del suministro externo de gas. La importancia geográfica de Europa agrava esta situación.
El continente no carece de grandes reservas propias de petróleo y gas en comparación con otras regiones. Su base poblacional, su base industrial y su clima generan una demanda energética elevada y relativamente inflexible. Esto significa que cualquier interrupción en el suministro tiene efectos inmediatos y amplificados. La vulnerabilidad no solo es económica, sino también social y política, afectando la cohesión interna de la Unión Europea. A medida que las tensiones geopolíticas aumentaron, especialmente tras la crisis de Ucrania, esta estructura mostró sus límites. Lo que durante años fue presentado como una relación pragmática se transformó en un factor de riesgo estratégico. Y aquí surge la pregunta clave que define el siguiente nivel del análisis. ¿Cuáles son las consecuencias reales de esta vulnerabilidad energética para la economía global, la inflación y los mercados financieros, y qué escenarios se abren para Europa en el corto, mediano y largo plazo? Las consecuencias de la vulnerabilidad energética europea se manifiestan en primer lugar en el ámbito económico global. Cuando Europa enfrenta un shock energético, sus efectos no se limitan a sus fronteras. El aumento de los precios del gas y la electricidad se trasladan rápidamente a los costos de producción industrial, impactando cadenas de suministro que abastecen a todo el mundo. Según análisis del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, los shocks energéticos recientes explican una parte significativa del repunte inflacionario observado en economías avanzadas. La inflación energética tiene un efecto particularmente complejo. No solo encarece el consumo directo, sino que actúa como un impuesto indirecto sobre toda la economía. Empresas reducen inversión, hogares ajustan gasto y los gobiernos enfrentan presiones fiscales para subsidiar precios o proteger sectores vulnerables. En este contexto, la política monetaria se vuelve más restrictiva, elevando tasas de interés y afectando los mercados financieros. Para los inversores, la energía deja de ser un insumo invisible y se convierte en un factor central de riesgo macroeconómico. En el plano de las inversiones, la incertidumbre energética redefine prioridades. Sectores intensivos en energía, como la industria química, metalúrgica y automotriz, reconsideran su presencia en Europa. Al mismo tiempo, se acelera la inversión en energías renovables, infraestructura de almacenamiento y gas natural licuado. Sin embargo, como señalan analistas del Financial Times y de Bloomberg, estas inversiones requieren tiempo, capital y estabilidad regulatoria, elementos que no siempre están garantizados en un entorno político fragmentado. A corto plazo, el escenario más probable es una Europa gestionando la escasez mediante medidas de emergencia, diversificación de proveedores, acuerdos temporales y apoyo estatal. Estas soluciones reducen el riesgo inmediato, pero mantienen elevados los costos. A mediano plazo, el continente enfrenta una decisión estratégica: profundizar su integración energética con políticas comunes más ambiciosas o aceptar una pérdida gradual de competitividad frente a regiones con energía más abundante y barata. A largo plazo, existen dos trayectorias principales. En una, Europa logra transformar su vulnerabilidad en una oportunidad, liderando una transición energética robusta basada en innovación tecnológica, redes inteligentes y almacenamiento eficiente. Este escenario fortalecería su autonomía estratégica, aunque con costos iniciales elevados. En la otra trayectoria, la fragmentación política y la falta de consenso prolongan la dependencia externa, consolidando una posición más débil en la economía global. Desde una perspectiva probabilística, muchos analistas como Ian Bremmer sostienen que el resultado final dependerá menos de la tecnología disponible y más de la capacidad política de Europa para actuar de forma coordinada. La energía, en este sentido, no es solo un desafío técnico, sino una prueba de cohesión estratégica. En síntesis, Europa se volvió vulnerable energéticamente porque combinó decisiones bien intencionadas con una lectura incompleta de la geopolítica. Subestimó el poder de la energía como herramienta estratégica y sobreestimó la estabilidad del entorno internacional.
Hoy, esa vulnerabilidad condiciona su crecimiento, su inflación y su rol en los mercados financieros globales. Reflexionar sobre este proceso permite entender por qué la energía ocupa un lugar central en los grandes debates del presente y del futuro. Analizar estos temas con profundidad, más allá del titular inmediato, es esencial para quienes buscan comprender las fuerzas estructurales que moldean la economía global. Acompañar este tipo de análisis de forma constante y acceder a materiales más profundos se convierte para muchos en una manera inteligente de anticipar riesgos y oportunidades en un mundo cada vez más interdependiente y exigente.